Tus semillas serán árboles de amor hacia Dios. Monseñor Leonidas Proaño, 33 años de un legado de amor y libertad. El siguiente espacio tiene contenido F, formativo, educativo y cultural. Mientras hay un latido de vida, siempre existirá una esperanza. Radio Católica Riobamba 105.7 presenta su radio revista. Latidos de Esperanza. Con la conducción y dirección del padre Luis Guevara y Denis Salguero. Tus semillas serán árboles de amor hacia Dios. Monseñor Leonidas Proaño, 33 años de un legado de amor y libertad. Padre nuestro que estás en la tierra, desvelados por nuestros deseos, hoy tu nombre nos da justicia, nos da esperanza, ya gloria a tu reino. Hoy tu nombre nos da justicia, nos da esperanza. Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos de Radio Católica Riobamba 105.7. Estamos una vez más, gracias a Dios, aquí en este programa denominado Latidos de Esperanza. Como lo hicimos ya en semanas anteriores, este programa también queremos dedicarle para que compartamos con algunas personas que tuvieron pues la suerte, esa gracia de compartir a su vez con Monseñor Leonidas Proaño. Celebramos el día 31 de agosto, el 33 aniversario del fallecimiento, de la Pascua, diríamos así, de Monseñor Leonidas Proaño. Y es por ello que le hemos invitado en primer lugar al padre Luis Fernando Botero, quien desde ya varios años trabaja en nuestra diócesis. Y decíamos, pues tuvo la oportunidad de conocerle y con él vamos a conversar, así como también con el doctor Hugo Moreno, acerca de lo que fue y lo que es Monseñor Leonidas Proaño para la Iglesia, en concreto de Chimborazo. Padre Luis Fernando, buenos días, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenos días, gracias a ustedes. Bueno, también contamos en nuestros estudios con la presencia del doctor Hugo Moreno,
Huguito, buenos días y también muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, Padre Luchito. Gracias por haber tomado en cuenta. Bueno, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Luchito, muy buenos días. Padre Fernando, muy buenos días. Huguito Moreno, muy buenos días. Familia de Radio Católica Riobamba 105.7, es un placer para mí estar una vez más en un programa más de Latidos de Esperanza, con los temitas, ¿no?, que estamos poniendo a conocimiento de todos, y que es la celebración del 33 aniversario de la Pascua de Monseñor Leonidas Proaño. Y bueno, estamos transmitiendo por Facebook Live a las personitas que tengan algunos saluditos, algunas preguntas, o también hayan compartido alguna experiencia con Monseñor Leonidas Proaño, tengan algo, ¿no?, que nos puedan dejar sus comentarios y nos puedan enseñar todas sus historias. Bueno, yo quisiera empezar con algunos datitos que nos da este librito llamado Creo en el hombre y en la comunidad, que es una autobiografía de Monseñor Leonidas Proaño. Y allí se nos presenta, como les decía, algunos datos pues bastante simpáticos de la vida de Monseñor Leonidas Proaño. Por ejemplo, dice: pocas vidas tan atractivas y polémicas a la vez como la de Monseñor Leonidas Proaño. Atractiva y polémica. Bueno, fue un hombre de fe inquebrantable, convicciones profundas, fue un cristiano hecho en el molde de aquellos que desafiaron las fieras en el circo romano, un buscador de la verdad que transitó muchos caminos y descubrió otras nuevas sendas, un trabajador asiduo, laborioso y hasta terco, que vivió intensamente su compromiso, un ecuatoriano y latinoamericano que supo sentir nuestras raíces más hondas, un hombre sencillo y de fe y de obras. Padre Luis Fernando, ¿qué sentido tiene para nosotros hoy conmemorar, celebrar 33 años, como se decía ya, de la Pascua de Monseñor Leonidas Proaño? Bueno, hay un dicho que dice: toda vida se consume, lo importante es la llama. Y yo pienso que si Monseñor Proaño alumbró en su época, para mí personalmente sigue alumbrando, sigue siendo una luz en el camino. Ustedes hablan de latidos de esperanza. Yo pienso que esos latidos que sentimos en esa época, cuando yo personalmente conocí a Monseñor Proaño, ese latido permanece, ese latido continúa, porque la esperanza pues no la podemos perder muchas cosas, ¿sí? Pero la esperanza no. Y yo pienso que Monseñor Proaño nos dejó ese legado, un legado de esperanza, de que las cosas se pueden hacer, de que las cosas se pueden cambiar, de que uno puede encontrar el lado positivo de toda la realidad y a partir de ahí transformar las cosas. A usted tal vez no le tocó, y no le tocó a los jóvenes que están aquí, pero al doctor Hugo sí le tocó. O sea, la realidad que se vivía aquí en la provincia, ¿no?, cuando Monseñor Proaño era obispo, aún en sus últimos tiempos, ¿sí? Como la palabra de Monseñor Proaño, que era una palabra que bebía de la palabra de Dios, del Evangelio, del magisterio de la Iglesia, de la realidad, del profundo amor que tenía Monseñor hacia los pobres, en concreto hacia los indígenas, porque eso sí fue una opción, ¿no? Y yo echo mucho de menos eso en nuestros pastores, opciones claras, concretas, decididas. Y lo que él hizo en esa época cambió, transformó. O sea, la situación de los indígenas, incluso cuando yo llegué a la diócesis, ya van a ir 40 años, pues era muy difícil, ¿no? Aquí a los indígenas en Riobamba se les veía los sábados y venían a sufrir, porque eso era lo que venían a hacer ellos. Venían al mercado, les arranchaban lo que traían, los trataban mal, los insultaban, los emborrachaban, les quitaban lo poco que tenían, iban a
donde los abogados, donde los jueces, igual. Y también los curas los trataban mal en las iglesias, ¿sí? No los dejaban entrar. Aquí el que entra es solamente el mestizo o el blanco, ¿sí? O sea, como se dice vulgarmente, chupaban parejo por todos, ¿sí? Y Monseñor se dio cuenta de eso y empezó a cambiarlo, empezó a transformarlo. Si la gente no ve eso, pues es muy ciega, ¿no? Y ahí pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero Monseñor nos dejó ese legado, esos latidos de esperanza, esa luz que nos sigue alumbrando, ¿no? Yo por lo menos me permito todavía seguir iluminándome de ese ejemplo de Monseñor Proaño, de esa capacidad de ver la realidad, de transformarla, ¿no? De aceptar muchas veces el fracaso, ¿no? Porque también le tocó eso, con mucha gente que no tenía corazón, ¿sí? Pero él también aceptó eso, pero hasta el último momento fue una luz en el camino, ¿sí? Un llamado a la esperanza, y al menos algunas personas que yo sé, las conozco, tengo también el testimonio, pues nos seguimos iluminando por esa luz que él fue, ¿no? O sea, la llama viva que él logró en su época, para mí sigue alumbrando. Eso diría yo de comienzo. Bueno, la pregunta que les hemos hecho a todas las personas que han estado acá en Radio Católica, también la vamos a hacer a ustedes y a los dos, también a Huguito. Padre Luis Fernando, ¿cómo es que usted le conoce a Monseñor Leonidas Proaño? O sea, por gracia de Dios, que yo no puedo sino ver eso así. Si yo me pusiera a contar, ¿no? ¿Cómo llegué yo aquí la primera vez? En julio de 1981. Bueno, es muy largo, ¿sí? Pero yo veo ahí la mano de Dios, veo la acción del Espíritu Santo, ¿no? Yo estaba haciendo una experiencia con indígenas en Colombia, en el sur de Colombia, indígenas de selva, ¿sí? Yo estaba haciendo teología en la Universidad Javeriana y logré que los padres carmelitas a los cuales yo pertenecía, pues me permitieran hacer esa experiencia, que eso también fue un desafío para mí. Y estando haciendo esa experiencia con indígenas de selva, con los indígenas Agua de Colombia, el padre con el que estábamos, porque de alguna manera era un proceso de formación, éramos 3 estudiantes de teología, un padre suizo, y nos dice, hay un curso de misiones en Riobamba, yo que iba a saber dónde era eso, ¿sí? ¿Y eso dónde? No, eso es en Ecuador, y él la dio, sí, Riobamba, ahí está Monseñor Proaño. No había oído yo hablar de Monseñor Proaño nunca. Y yo que me preciaba de ser un seguidor de la teología de la liberación, porque así lo era, ¿sí? Pero nunca había oído hablar de Monseñor Proaño. Conocimos todo eso, muy bien, terminó mi estudio y no sé qué. ¿Y por qué no te vas a Riobamba? Así me dijo. Estábamos tomando un cafecito al frente de la universidad. Y me dice, ¿por qué no te vas a Riobamba? Yo veo que eso es lo tuyo. Y le dije yo, ¿y por qué no? Terminé el semestre en la universidad y en julio de 1982 estaba yo aquí, ¿sí? Pero antes de eso fue lo siguiente. Yo le escribí a Monseñor Proaño con ese deseo de venir aquí, ¿sí? Dije, terminar los estudios aquí en el seminario de Riobamba, pues tal vez ordenarme, estar un tiempo aquí y después regresar a Colombia, que hay mucho que hacer. Eso le escribí a Monseñor. Claro, en esa época no había ni Facebook ni nada de esas cosas, ¿no? Había que esperar la carta, se demoraba más de un mes en ir y más de un mes en llegar. Pero aconteció que Monseñor Proaño fue a Bogotá. Claro, yo vivía en Bogotá. Y él formaba parte de lo que se llamaba el Frente de Solidaridad Chimborazo. Y fue a dar una charla para apoyar a El Salvador, a Nicaragua, a todos estos países que estaban en ese proceso. Y yo me fui allá con este amigo, ¿sí? Y apenas él terminó, yo me acerqué a saludarlo. Le dije, Monseñor, usted tal vez no se acuerda de mí, pero no, tu cara sí me es conocida. Y dije, bueno, no sé. Lo que pasa es que yo le escribí a usted pidiéndole el favor de... No, ya me acordé, me dijo. Ya me acordé, pero eso tiene que pasar por el Consejo de Presbiterio. Ellos tienen que decidir. Bueno, para cortar el cuento, llegó la respuesta y me decía que podía venir.
¿sí? Y me vine por tierra, me vine desde Bogotá hasta aquí, me vine por tierra, ¿sí? Ahora 40 años ya. Y aquí me quedé, o sea, aquí terminé los estudios. Entonces, ese fue mi primer encuentro así, mi primera, digamos, dicha mía, ¿no? O sea, cuando yo llegué, hice el curso de misiones de agosto, y ya yo era del equipo de base, que eso también me puso muy contento, que yo ya estaba en el equipo de base para las misiones con otras 2 personas de otra parte. Y antes de que comenzara las clases del seminario, pues yo viví 3 meses en Santa Cruz con Monseñor Proaño, ¿no? Y eso para mí fue una gracia. Yo digo, eso yo lo veo como una gracia de Dios que me haya dado esa oportunidad, y lo sigo viendo así. Bueno, por ejemplo, sería interesante, ¿verdad?, que usted nos cuente un poquito más adelante, por supuesto, que nos diga cómo era un día con Monseñor Proaño. A ver, Huguito, le damos paso a usted y la misma pregunta. ¿Cómo usted le conoció y qué experiencia tiene de Monseñor Leonidas Proaño? Bueno, yo realmente me siento muy feliz y agradecido por esta oportunidad, porque se necesitarían no solamente horas sino años para hablar con el señor Proaño. Porque celebrar 33 años significa, ya como te decía muy bien Luchito, es celebrar la Pascua, es recordar que él dejó un legado más importante, que es la pobreza. Eso fue el mejor regalo de nuestro Señor, porque nació, vivió y murió pobre. Yo creo que eso es la mejor herencia que nos ha dejado para poder entender y vivirla como un don y como un valor, la pobreza. Y la austeridad como un estilo de vida de Monseñor Proaño. La austeridad. Yo voy a hablar así muy rápidamente sobre esto. Y el compartir como una forma de realización. Yo creo que ahí se resume todo lo que es Monseñor Proaño. Bueno, realmente yo tuve la dicha de conocerle desde cuando llegó acá a Riobamba en 1954. Yo tenía 7 años. Yo era alumno del Colegio Santo Tomás de Lestar, aquí en la Merced, y nos pidieron que hagamos calle de honor para recibir a Monseñor. Así es la primera vez que le vino a Monseñor ahí, nada más de visto. Y luego pues siempre tenía esa vinculación, no sé, algo tenía Monseñor en la época de Corpus Christi, por ejemplo, salía con la custodia, hacer la procesión, y mi abuelito era muy devoto de esa procesión. Me acuerdo al término de mi primera comunión, pues me cogió, me puso en las piernas de mi abuelito y me dijo: mira, yo le admiro mucho a este obispo, dice, es diferente. Bueno, pasaron los años y yo terminé la primaria, y mi deseo fue justamente seguir el sacerdocio, ir al seminario menor de la Amorosa. Y a los 2 o 3 meses de lo que estuve allí en el seminario, Monseñor siempre almorzaba con nosotros los domingos, allí en el seminario. Al término de la comida, yo estaba caminando con mis compañeros de 2 años, pues del primer curso. Me coge el brazo y dice: Hugo, conversemos. Entonces empezamos a conversar: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Etcétera. Y dice: vamos las gradas. Subimos al 3er piso. Terminamos las gradas. Y dice: ¿cuántos escalones tiene? No sé. Dice: falta de observación. Digo: ¿cuántos tiene? 72. Regresamos, 72. Pero subimos a la terraza y miramos, estaba despejado, ¿no? Estaba hermoso la tarde. Y dice: mira el Chimborazo, tu murado. Dice: desde hoy tienes que aprender a escalar las montañas. Sube las montañas, porque eso te da carácter, voluntad. Y al término vas a sentir la unidad con Dios. Yo siempre he subido el Imbabura, me decía, ¿no?
Y eso pues me ayudó para, yo he escalado todas las montañas, he escalado el Altar, Comorao, Chimborazo, etcétera, ¿no? Hasta antes de ayer que escalé el Ojo del Fatal, cuando subí ahora, antes de ayer justamente. Bueno, y mientras estábamos ahí me dice, oye, ¿y cómo desarrollas tu memoria? Digo, leyendo y aprendiendo lo que leo. Sí, dice, eso es bueno, dice, pero verás, cuando estés en la calle, apréndete el número de las placas de los carros, de las casas, porque eso te ejercita la memoria y apréndete poemas. Y desde ahí, todas las noches, en el dormitorio, les dije a los compañeros, aprendábamos poemas y recitábamos poemas. Y eso realmente nos ayudó muchísimo a desarrollar la memoria, ¿no? La memoria retentiva, la memoria comprensiva, etcétera, ¿no? Y así era Monseñor, ¿no? O sea, siempre nos acompañaba durante todos los años. Y cuando llegamos a sexto curso tuvimos un retiro de una semana. Y era el respeto a la persona. Él nos decía, es que tú tienes que seguir el seminario mayor, ¿no? De 10 que nos graduamos, 5 fuimos al seminario mayor. Y continuamos, y cuando estuve ya en Quito, le dijo, ¿y por qué no sigues la licenciatura en la católica? Entonces pasa el digo, ¿qué quiero? Seguí, aprobé, de 24 que seguimos, solo aprobamos 4. Y bueno, terminamos, y Monseñor me dice, oye, la situación de tu familia es crítica. Él conocía todo. En verdad, éramos 8 hermanos, y mis padres eran muy pobres. Y dice, ¿por qué no te vas a trabajar? Ya tienes el título de licenciado. Anda a trabajar en el colegio. Acércate a un concurso, dale concurso y trabajar. Y trabajaba hasta el jueves. Y el jueves ya me iba a las comunidades a pie, a Flores. Me iba, antes no había carros, sino a veces hasta Guadalajara. Me iba Fernando a Flores. Y ahí había un cuartito y ahí vivía jueves, viernes, sábado y domingo. Y trabajaba en las comunidades todo el tiempo, ¿no? Y así era, ¿no? Y luego también todo el tiempo estudiábamos la teología aquí en lo que ahora es la universidad, mi padre Agustín, el padre Agustín Bravo. Era nuestro profesor, había otros profesores, Monseñor mismo, y así no. Ya se fijó la fecha de ordenación sacerdotal, era para el mes de mayo de 1974. Y me hicieron la despedida a los del CEAS porque era miembro voluntario del Centro de Estudios de Acción Social. Ahí trabajamos durante muchísimos años en el proceso de concientización y evangelización, que era la razón de ser de toda la lucha de Monsieur Cohen. Monsieur Cohen decía, la evangelización debe ser la razón de ser de la iglesia. Si no hay evangelización no tiene sentido, porque la fe no es simplemente un conjunto de verdades que uno tiene que aceptar. Eso no es la fe. La fe es la vivencia diaria con Cristo. Con el Cristo pobre, con el Cristo que sufre, con el Cristo que enfrenta y que lucha por eliminar la injusticia social. Entonces, me hicieron la despedida de soltero ya parroquial de sacerdote, y ahí los compañeros de Hugo, dice, porque yo ya era profesor de la universidad. Y Hugo dice, si algún momento te enamoras o lo que sea, no sería conveniente que dejes el sacerdocio y te cases, o sea, dice, piensa bien, dice, piensa. Y como tenía tanta confianza como el Señor, porque no recuerdo, yo digo, porque hace años, fui donde Monseñor, digo, voy a hacer, Monseñor, esto me pasa, porque lo importante es que a él no había como engañarle, sino que había que, no decirle lo que siente, aunque sea lo duro, aunque después porque los consejos que a veces a uno le daba, le decía, las reflexiones, a uno le impactaba, le hacía vibrar, y uno quedaba más comprometido con la gente, con el evangelio, con todo, ¿no? Y entonces le digo, dice, no te preocupes, Hugo, dice, los designios de Dios son diferentes, lo importante es que realmente sigas el evangelio, sigas en cualquier campo de tu vida. Y suspendemos, porque estaba fijada la fecha, ¿verdad? Y todo para mi renovación sacerdotal. Suspendamos y no pasa absolutamente nada, sigue, continúa trabajando con las comunidades, campesinos, y seguimos trabajando con antes. Y en ese tiempo, pues, ahí le conocí a la que es ahora mi esposa,
pero no estaba enamorado de ella, sino simplemente me acompañaba con mi hermana que trabajaba también en CES, con mi cuñado en las comunidades de Flores, de Punín, de San Juan, etc. Y entonces en algunas de esas reuniones pues también estaba Monseñor. Monseñor le conoció a mi esposa y me llama y me dice, oye, ¿por qué no le dices a Julia que se haga monja? Y tú ya para que te ordenes sacerdote. Entonces digo, Julita, ¿sabes qué Monseñor dice eso? No, dice, yo para monja, no, dice, tú quieres ser sacerdote, yo te apoyo 100%. Y me daría mucha felicidad que sea. Le digo, Monseñor, ¿sabes? Dile que venga a conversar conmigo. Conversó con Monseñor. Y mi esposa siempre ha sido así, ¿no? Muy terminante en sus decisiones. Todo he dicho, no. Si Hugo quiere ser sacerdote, pues que sea, pues realmente, si ese es su camino, pues tiene que seguir. Entonces yo no dice, yo creo que pueden hacer una linda pareja, pueden seguir sirviendo a los demás, en la misma función que están haciendo con los campesinos y todo, así es que piénsale bien y si quieres, pues yo mismo les caso. Y eso fue, pues que nos casó y todo, y hemos continuado, ¿no? Hemos seguido mis actividades en la vida familiar, en las comunidades, en los barrios, todo, y trabajando como siempre hasta ahora por defender la vida y la familia, ¿no? Y hay una cosa interesante, en 1983 se hizo el lanzamiento del libro de filosofía en la Universidad Católica y tuvo invitado a Monseñor Sueño, como no podía ser de otra manera. Y estaba el Alberto Bonilla, no sé si se acuerda usted, el alcalde de Riobamba y todo. Estuvieron ahí en la Católica y otros amigos más. Y entonces ahí el Alberto Bonilla me dice, Hugo, dice, ¿por qué no nos acompañas para que seas candidato a concejal? Digo, no, que he pensado ser candidato ni político, nada, sino simplemente trabajar en la diócesis. Y no, dice, piénsale bien, fueron a mi casa varias veces a pedirme y todo. Yo dije, no he pensado. Dije, yo voy a hablar con Monseñor. Hablé con Monseñor, digo, oiga, Monseñor, ¿sabe que hay esta estación? Dice, Hugo, la política es el mejor sacerdocio. Y no es que nunca necesitamos políticos que entreguen su vida al servicio de los demás. Así es que no te preocupes, acepta esta candidatura por el Partido Socialista. Y por eso mi familia no quería, nadie lo quería. Pero con el consejo de Monseñor, y prácticamente no la obligación o el encuentro de Monseñor, sino simplemente la sugerencia de él, pues la acepté y desde ahí todo el camino político que he tenido siempre ha sido con él, hasta que se murió en el 88. Siempre con el consejo de Monseñor, y luego después de la muerte yo siempre he pedido y pido la inspiración del apoyo para no hacer malas cosas, sino hacer como Dios quiere. El apoyo cuando fui vicealcalde, viceprefecto, cuando estuve en el Congreso, cuando estuve en el Parlamento Andino. Siempre pedí el auxilio de Monseñor para hacer bien las cosas. Y por eso es que luché en el Congreso por la legalización de todos los ecuatorianos en España. Y nos fuimos a España y logramos la legalización de 450,000 ecuatorianos, ¿no? Porque realmente yo veía que eso es lo que tenía que hacer, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Monseñor siempre es mi guía, mi protección, mi apoyo y sobre todo mi iluminación para tomar cualquier decisión que tenga que hacer. Él y también mi madre, Rosario Romero, que fue una de las principales dirigentes de las comunidades eclesiales de base aquí en Rebanda, ¿no? Y ya fue el brazo derecho de Monseñor y mi mamá siempre sentía el apoyo y la alegría de Monseñor, ¿no? Ella estuvo en todas las reuniones de Santa Cruz, de las comunidades eclesiales de base, que fue algo maravilloso, ¿no? Y una cosa a propósito de las comunidades eclesiales de base,
cuando estábamos en sexto curso, nosotros nos preparó para hacer las reuniones de evangelización en los diferentes barrios. Y ahí vamos en los diferentes barrios distribuidos para ser como facilitadores en las diferentes familias. Nos reuníamos en diferentes familias, en diferentes barrios. Realmente era un trabajo excelente que hay que recuperar eso, por lo que decía el padre Luis Fernando. No es historia, monseñor. No siempre está presente. Yo sé que en este momento no es el momento de reivindicar a los indígenas, porque los indígenas ya se han reivindicado después de tantos años de lucha de monseñor y que nosotros también compartimos. Porque yo también, luego de unos meses de la decisión de no hacerme sacerdotes, yo seguí trabajando con los indígenas y la dictadura militar me metió preso. Estuve en la cárcel justamente porque me acusaron de ser el violador de los indígenas, que me acusaron que había estado formando la guerra de guerrillas en las comunidades, y nada de eso. La guerra de guerrillas era todo el plan de concientización y evangelización que Monseñor Proaño nos había capacitado, nos había orientado con el método de la JOC, que es lo que organizó Monseñor cuando era sacerdote en Ibarra, ¿no? La Juventud Obrera Católica. Y ese es el método que él implementó, el ver, juzgar y actuar. Ese es el método de la JOC. Y el semanario La Verdad de allá, y así muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que da vida y seguridad, ¿no? Entonces, por eso digo, está presente el pensamiento del Monseñor Proaño, no para defender a los indígenas, pero lamentablemente los indígenas hasta se han adaptado las malas costumbres de nosotros, los mestizos, los actos de corrupción y tantas cosas que se ven ahora entre los dirigentes indígenas de la CONAIE, que no les importa el pueblo, que les importa es lo que les impone desde atrás. Lamentablemente el señor Correa hasta ahora están manejados por Correa. Bueno, pero independientemente de eso, lo que quiero decir es que el tema de la evangelización, yo creo que eso es lo que tiene que fortalecerse aquí en la diócesis de Riobamba. Y el tema de las comunidades eclesiales de base tenemos que nuevamente recuperar, hermanos, porque yo no veo en las parroquias, no veo la vivencia de los barrios, de cada casa, de vivir el Evangelio. Yo creo que eso, yo sé que hay pocos sacerdotes, lamentablemente las circunstancias así se van dando, pero tenemos que hacer causa común, los sacerdotes que realmente es una opción extraordinaria de sacrificio, de entrega y de cruz, porque ser sacerdote más que nunca significa seguir el camino de Jesús, que es y el camino de Jesús, que es el camino de Monseñor Proaño, que es vivir todo. Él no tuvo nada, y murió sin dejar absolutamente nada. Yo me acuerdo en la curia anterior, el cuarto de él, donde vivía era la cama de Somier, en una sola plaza, que era la misma cama que nosotros utilizábamos en el seminario. Esa era la cama de él. Tenía un escritorio, una mesita, con la máquina de escribir roles, muchos libros, y no tenía nada y el más. televisor para ver las noticias. El televisor para ver, el blanco y negro para ver las noticias. Sí. Para estar actualizando. Bueno, muchísimas gracias, Huguito. Padre Luis Fernando, ¿nos podría dibujar el panorama de la sociedad riobambeña, chimboracense, cuando pues Monseñor llega acá a Riobamba, aunque usted llegó un tiempo después, y sin embargo, pues me imagino que rasgos, así como ahora, ¿no es cierto?, podemos encontrar, pues, con diferente presentación, pero a la final, pues, la misma opresión, ¿no es cierto? Entonces, ¿nos podría decir cómo era Riobamba, la sociedad riobambeña, chimboracense? Y también sería interesante dar algunos aspectos de cómo era la iglesia en ese tiempo, cómo estaba la diócesis, por ejemplo. Sabemos que, pues, ligada era la diócesis de Bolívar, ¿no es cierto? Pero
rasgos, los más significativos, por ejemplo, de la sociedad civil y también la iglesia de Riobamba? Bueno, yo pienso que el doctor Hugo sería como el más entendido en eso, ¿no? Porque yo llego en el 81, pero él nos está hablando desde que era pequeño, que ya le conoció. O sea, a mí me tocaron pues todavía esos rezagos, ¿no? De esa sociedad de entonces, todavía había haciendas, ¿sí? Todavía había hacendados, todavía, a pesar de las dos reformas agrarias del 64 y del 73, pues todavía el sistema hacendario era muy fuerte, se sentía también, ¿sí? Pero yo pienso que el doctor Hugo más bien, él nos podría dar esa... Y después yo puedo empatar, cuando yo llego, Sí. qué es lo que veo, ¿sí? Mira, Y qué experiencia me yo tocó creo que sí hacer. es importante, pero nos va a ayudar muchísimo el padre Luis Fernando. Es decir, cuando Monseñor empieza sus actividades, más que en 1954, a partir del Concilio Vaticano II de 1962 a 74, 75, ahí es cuando él realmente se da un cambio de 180 grados. Porque al principio, en 1954, cuando todavía tenía esto del sacerdote tradicional, pues no, con la sotana, muy respetuoso del derecho canónico y de todas las cosas, ¿no? De respeto a las parroquias, la circunscripción, todo eso que había antes, ¿no? Pero en 1962-64, cuando se da la primera reforma agraria, ya Monseñor ya entregó las tierras Tepeyac y todos los otros bienes que tenía la diócesis. Y fundamentalmente, pues ya empezó a tomar una posición. No la opción por los pobres, sino la opción con los pobres y desde los pobres. Es decir, lo importante es que en esa época la estructura económica y social era una estructura feudal, aquí en Chimborazo, feudal, terrateniente. Los alcaldes en ese tiempo eran presidentes del Consejo Cantonal, del Consejo Provincial, los gobernadores, el director de educación era de la rancia aristocracia, pues. O sea, hijos de los terratenientes. Solamente podían ser los lábaros, los leones, etcétera, los que podían estar por esos cargos. Pero a partir de Monseñor Purayo, sobre todo en la década de los 70, más que de los 60, en los 60 hubo algún cambio fundamental, pero la década de los 60, cuando se produce un cambio fundamental en el sector rural, con el proceso de concientización y evangelización en las diferentes comunidades de la provincia de Chimborazo, con el Centro de Estudios de Acción Social, porque realmente ahí trabajamos como 30 personas para poder distribuirlos en toda la provincia. Y también escuelas radiofónicas populares, que era el programa de alfabetización, porque el indígena en ese tiempo él no tenía derecho a aprender, tenía que ser analfabeto, como un animal. Fíjense que en 1972-73, el indígena ganaba un supre diario, y le botaban al pie de la choza, que vas a trabajar. Y cuando pasaban por el terreno a su casa, tenían que pasar por el terreno del propietario de la cetrada, y le quitaban las prendas, y por las prendas tenía que trabajar sin recibir un solo centavo. Y yo me acuerdo que en ese tiempo trabajaba en el colegio ciclo básico Chambo, era orientador vocacional en el colegio, profesor de ciencias sociales. Y estaba yo en el departamento de orientación vocacional con mis padres de familia, cuando dicen, viene el gobernador, sale, Huguito, viene el gobernador, tiene que recibirse. Digo, me respeto a los padres de familia, para mí es lo más importante. No tengo por qué dar pleitesía a nadie. Bueno, total es que llegó el gobernador y yo no estaba. Y el gobernador ha preguntado qué departamento hay, entonces viene al departamento de orientación vocacional y entra donde mí. Y dice,
Buenos días, soy el gobernador de la provincia, Galo Guarderas, al que mucho gusto digo, conversamos y todo eso, dice, me gusta su forma de ser, Y desde ahí empezamos a ser amigos. Y como ya éramos amigos, le digo, vea, yo creo que es necesario en la situación de los indígenas, tiene que ayudar usted, como yo sé que son la dictadura, pero usted tiene que ayudar. Quiero invitarle a una de las comunidades, le invité a Puche, que es una comunidad de flores de la parte más arriba, que había que subir bien duro, ¿no? Lo subimos y una especie de laderita, no tan laderita, nos fuimos a jugar fútbol con el gobernador, ahí con los campesinos y todo. Y ahí le dijeron los campesinos, pues, la realidad. Ya le decían, nosotros no somos pájaros, decía, para volar a nuestra casa tenemos que caminar por el terreno del dueño de la hacienda. Y entonces ahí se dio cuenta de esa situación y empezó también él a colaborar y ayudar a solucionar este problema. Y se hizo causa común de Galo Guarderas con el señor Ramírez Praña para solucionar el problema de los indígenas y sobre todo de esta situación de injusticia que tenían contra los indígenas. Entonces ahí se abrieron caminos, se respetaron las comunidades y se eliminó este asunto del pago de un suple. Se cambió totalmente, ¿no? Pero después ya hicimos un gran instalo y terminamos siendo compadres, ¿no? Con Galo Guarderas, él todavía vive en Quito, fue rector de la ESPE, ¿no? Galo Guarderas. Entonces, lo que quiero decir es que la estructura económica y social era tremenda. Y no solamente era del dueño de las haciendas, sino también estaba en contubernio, como dice el Monseñor Juan, con toda claridad. La iglesia hacía contubernio con explotación, pues. El cura era el principal exportador, pues, porque le exportaba a los indígenas. Cuando quería casarse, tenía que pasar 15 días ahí sirviendo al cura, pues. Y no solamente sirviendo al cura, sino también sirviéndose de la noche, ¿no? Muchos de los. Es que era así, era una situación crítica y grave. Y aparte el cura era el chichero, es el que cogía toda la plata y les emborrachaba a la gente y luego les quitaba las cosas de la pobre gente que quedaba ahí. El churquero y también era el teniente político. Es decir, todos estaban alrededor en contra del pueblo indígena. Huguito, le entrevistamos al padre Julio Gortaire y él decía que en una comunidad de Guamote existe todavía una cárcel para los indígenas. En Chupayas también. Y dice los cepos, que las mazmorras, en las haciendas. Yo las vi. Yo las vi en las Chupayas, por allá arriba en la montaña. Ahí estaba. Lo que había sido casa de hacienda, ahí estaba en la mazmorra, el cepo. Ajá. Pero a mí me llamó muchísimo la atención por qué les metían a la cárcel. Y dice que porque el indígena se acercaba demasiado a la casa del hacendado. Porque el indígena le alzaba, o sea, le veía a los ojos. Y eso no estaba permitido para el indígena. O sea, pues eso... Vea, pues valga la propaganda. Yo escribí un libro que tiene 2 volúmenes, ¿sí? Se llama Para no ser una carga, sobre pasado y presente de las comunidades indígenas de Chimborazo. ¿Sí? Son 8 capítulos. Pero la mayoría del capítulo 6 y 7, creo, son puras entrevistas, ¿sí? De varias comunidades. Y hablan o sea, cosas que lo hacen llorar a uno. Claro que sí. Las señoras decían, a nosotros nos desnudaban, nos amarraban y nos bañaban con una manguera, como si fuéramos animales. ¿Sí? Al marido al novio lo obligaban a trabajar 1 mes, ¿sí? En el censo, para el cura. Y la novia en la casa, ¿sí? Para cocinarle. Y fuera de eso, y era lo que dice el doctor, o sea, el teniente político, ¿sí? El hacendado y el cura, ¿sí?
a mí me tocó hacer misiones en Tepeyac, ¿no? Y esos exguasipungueros me contaban lo que les hacían los hacendados, a ellos y a las esposas y a las hijas. Estuve en San Juan también, en algunas comunidades haciendo misiones, ¿ya? Y en la casa del hacendado eran las misiones, y el cura hacía lo que el hacendado le decía que tenía que hacer, ¿sí? Con esos indios, ¿ya? Y todavía en algunos momentos cuando los indígenas se confesaban conmigo, indígenas de Pungalá, indígenas de San Juan, indígenas de varias partes, me decían unas cosas de lo que ellos se confesaban. Padre, me acuso de esto. Y yo decía, eso fue que el hacendado le dijo eso. ¿Sí? Tú tienes que confesarte de eso. Tú eres un puto. ¿Sí? Tú eres un ladrón. Tú has comido carne. Se ve que esas son las cosas que le decía el hacendado al cura para que el indígena se confesara. Entonces, eres argolla, ¿sí? El hacendado, el teniente político y el cura, ¿sí? Impresionante, ¿no? Ahora, pues... No, pero ojalá ese libro lo pueden encontrar gratis en la Casa Indígena. Continuamos en Radio Católica Riobamba 105.7 y en tu programa Latidos de Esperanza. Bueno, sin duda, las vivencias de historias que nos han contado nuestros invitados, el padre Fernando y el doctor Huguito Moreno, sin duda nos dejan o nos dan a entender muchas perspectivas, ¿no? Escuchaba la historia de acá del doctor Huguito Moreno, que desde niño ya veía a Monseñor Leonidas Proaño, en su adolescencia, también fue partícipe o fue parte también del seminario. También acá el padre Fernando, ¿no? Desde su juventud, cuando vino desde Colombia a Riobamba a ser parte de las misiones por un mes. Y después, como dijo, ¿no? Por obra y gracia de Dios, ahora estoy aquí ya 40 años. Y me hace reflexionar, ¿no? Que sin duda es eso, es el camino de Dios empieza desde, o como dicen, ¿no? Los mejores años para Dios, en nuestra juventud. Y es hacer esa invitación a todas esas personas, ¿no? A todos esos jóvenes que nos están escuchando, y que muchas veces se cuestionan y dicen, no, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo aporto? La cuestión es buscar, ¿no? Es buscar ese apoyo, ese camino. Y por ejemplo, yo de Monseñor Leonidas Proaño conocía muy poco, y con todas las historias que he escuchado en el transcurso de estos programas, sin duda me llama mucho la atención, porque el trabajo de él fue muchas veces muy criticado, ¿no? El trabajo de él fue muy criticado, y es como se dice, ¿no? Cuando algo nuevo se está dando, va a haber esa resistencia, ¿no? Esa resistencia al cambio, porque las sociedades en sí quieren mantener a la población en un mismo círculo, en un mismo cajón, no les permiten esa libertad, o no les permiten ver más allá de lo que la sociedad o el gobierno en ese entonces, o los hacendados en ese entonces, no permitían, ¿no? Y como dice también el Papa Francisco para los jóvenes, ¿no? Salgan y hagan un lío. Y esa es la invitación a todos esos jóvenes que nos están escuchando, a todos esos catequistas que tienen en sus manos a muchos niños, a muchos jóvenes, el como que sembrar esa semillita, ¿no? Esa semillita de la misión, esa semilla del salir, del hacer lío, pero el hacer lío para un evangelio realmente que sea en pos y ayuda de las demás personas, ¿no? Sin duda me he quedado yo con muchas interrogantes, me he cuestionado ya muchas cosas, y es eso, es hacerle la invitación. Y bueno, con respecto a lo que Huguito nos ha contado, a lo que también el padre Fernando nos ha contado, yo quisiera hacerles una pregunta, ¿no? Y esta pregunta es para los dos. Voy a empezar por Huguito Moreno, que sin duda ha estado un poquito más, o ha estado mucho más al tanto, ¿no? La evangelización de Monseñor Leonidas Proaño desata, ¿no? Unos eventos en cadena, ¿no? Muchas personas están en pos de él o con él, y muchos están en contra de él. Mi pregunta aquí, ¿qué es lo que desata esa rebelión, diría yo, de Monseñor Leonidas Proaño al decirles, bueno, aquí vamos a cambiar lo que se hacía y vamos a dar una nueva perspectiva? ¿Quiénes fueron esa resistencia que no quería que Monseñor siga haciendo su trabajo, ¿no? Bueno, Monseñor Proaño tenía una relación
con Dios total. Monseñor Proaño tenía una relación con Dios totalmente diferente. La relación de Monseñor con Dios era del Dios de lo nuevo, del Dios del camino, del Dios del encuentro, de la transformación, de la esperanza. Excelente el nombre de este programa. Y entonces, en ese sentido, él tomó la opción por la pobreza, viviendo pobre, y la opción, por lo tanto, con los pobres y dentro de los pobres con los indígenas, porque esa era la real situación, la principal situación de la provincia. El 70% de la población era indígena. Entonces, opta por eso. Al optar por eso significa lo que pasó con Jesús, las consecuencias. ¿Qué significaba? La muerte de la cruz. No había otro camino. Entonces él sabía que optar por los indígenas era optar por la persecución, era optar por la calumnia, era optar por el atropello, era optar por el sufrimiento permanente, porque la oposición era bien grande. Como decía muy bien el padre Luis Fernando, no era solamente de la oligarquía terrateniente, de los niños de las haciendas, sino los vinculados con los niños de las haciendas, que eran las autoridades, que eran también de las haciendas. Los curas estaban vinculados con las haciendas. El chichero, el tendero, el teniente político, el comerciante, el chuquero, todos estaban dentro de una misma estructura, dentro de una misma organización. Entonces, Monseñor opta por el indígena que no estaba en la ciudad. Ese era el otro problema. Entonces, la gente de la ciudad estaba en contra y por eso le decía que no hace obras, materiales, no hace absolutamente nada. El Monseñor decía, es que mi opción como obispo no es hacer obras, porque la obra fundamental es del hombre, la transformación del hombre, la construcción del hombre. Y entonces, durante todo ese proceso, tuvo problemas en el campo, tuvo problemas en la ciudad, en los medios de comunicación, inclusive los medios de comunicación estaban en contra. Había hojas volantes de este señor Caramillo de Guana, que le sacaban unas hojas volantes que eran verdaderos pasquines, donde decía horrores con barbaridades, que no puedo decir en este momento los contenidos de eso. Y Monseñor asumía eso. ¿Por qué? Porque había optado. Porque era más fácil decir, mejor no me hagan problemas. Y me uno al grupo de los opresores. Y me uno al grupo de los opresores. O simplemente, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando tenemos que enfrentar algún problema, mejor hacemos lo de ¿cómo se llama? Lo del avestruz, ¿no? Metemos la y no nos hacemos problema. Pero el Evangelio, la vida cristiana, es una opción. Y una opción en la que realmente significa compromiso y sacrificio permanente. De lo contrario, realmente, y no solamente de los sacerdotes, sino de nosotros los cristianos, pues realmente, ¿para qué decimos que somos católicos? Es el compromiso. Entonces, eso fue gravísimo para él. No dio que atrás y siguió adelante y luchó y tuvo muchos problemas. Y creo que a lo mejor fue una de las razones para que le haya afectado pues, también su salud, ¿no? Porque él murió con cáncer al estómago, ¿no? Y faltando 2 o 3 meses más para su muerte, con mi esposa fuimos a visitar en Ibarra, donde los familiares que estaban ahí, y realmente, a pesar de todo, nunca desapareció la alegría y la sencillez de su vida, porque estaba fortalecido por Jesús. Eso era lo más importante. Cuando subimos allá al hospital, me abrazó y me dice, ¿quieres servirte lo que me estoy sirviendo? Que se estaba sirviendo lo único que podía servirse, que era maicena. Eso estaba tomando, gracias, mi Señor. Entonces, eso yo creo que es fundamental para un cristiano, y en el caso de Monseñor Proaño, que tomó una opción por los pobres y no dio que atrás, y sabía de las consecuencias. Y entonces,
no solamente era la estructura provincial, sino también fue la estructura nacional y la estructura internacional, porque ya el nombre de él se había difundido en todo el mundo. Lo que decía el padre Luis Fernando, pues en el caso del grupo de la solidaridad, que era justamente para solidarizarse con todos los pueblos que estaban sufriendo los mismos problemas de opresión. Él fue el que propició Ecuayunari, el movimiento indígena, Mich, la CONAIE, él propició estos grupos que en estos momentos están entregados no en favor de los indígenas, sino de otros intereses personales. Intereses personales. Huguito, yo he escuchado una frase que dice, pues algunas personas, aquellas que tienen el poder, incluso, pues no sé si es que solamente en el pasado o si hasta hoy, pero como que conviene que ciertos sectores sigan pues en la ignorancia, sigan sin educación, sin leer, sin darse cuenta de muchas cosas, sin abrir los ojos, porque de esa forma pues no, como que no dicen ni una sola palabra cuando son oprimidos, ¿verdad? Entonces, el momento de que Monseñor les ayuda a esta gente, pues a los indígenas, pues a la educación, a la toma de conciencia, a recuperar su dignidad. Claro, era una amenaza para aquellos que les tenían allí sin conocimiento, sin lectura, sin alzar la cabeza y en definitiva. Entonces es una gran verdad que para algunas personas es conveniente que el pueblo siga siendo pues ignorante, ¿verdad? De esa forma no dice nada y sigue soportando lo que sea. Por eso es que se asustó la dictadura militar, pues. Y en un momento determinado dijeron, no puede ser, cuando estábamos reunidos todos los obispos de Santa Cruz. Entonces, toma la decisión el gobierno Rodríguez de la Lara. de Rodríguez Lara, y pues fue un apresamiento de los más de migrantes, pues, porque ahí no vieron absolutamente nada. Y yo no sé por qué, porque estaba en la reunión yo ahí en Santa Cruz, pero por alguna razón tuve que ir a las comunidades, como teníamos que ir todos los días a las comunidades. Y me acuerdo, por ejemplo, a Santa Rosa de Flores íbamos 3 de la mañana, porque era la única hora que podían reunirse los campesinos, después iban a su trabajo. Y entonces se toman el Santa Cruz, les toman presos a todos los obispos que estamos reunidos aquí de América Latina, como cualquier peón, etcétera, ¿no? Fue algo duro. Luego en Quito le tenían como un peligro, ni siquiera estaba junto a los otros obispos, sino separado, ¿no? Separado como un tipo peligroso, ¿no? Entonces, esto demuestra realmente lo duro, lo difícil que significa ponerse en contra del sistema. Claro, eso sí. significa Era el sistema. Y como es para esto, responder esta parte nada más, y yo creo que es necesario que actualicemos. Está presente, Monseñor, no con las circunstancias de esa época, dice más de 3 años, pero sí yo creo que el pensamiento de Monseñor nos interpela a ver si estamos instalados, si estamos simplemente viviendo el statu quo para no hacernos problemas y no seguimos esta que es la tarea no de Monseñor, la tarea de Jesús, que es la evangelización y el compromiso duro que significa siempre vivir de la cruz, porque no hay otro camino. Si es que realmente queremos cambiar, porque la situación que estamos viviendo en este momento en nuestro país es realmente crítica. Y si nosotros, los católicos, no empezamos juntos como comunidad cristiana a salir adelante, a compartir, a vivir la pobreza, que no es la miseria, sino vivir la austeridad. Y si nosotros vivimos la austeridad, podemos compartir también con los otros lo mucho o lo poco que tenemos, porque es hora de que mucha gente y el
de morir de hambre, porque están muriendo de hambre. Padre Luis Fernando, una preguntita para usted. Yo creo que el ser humano se sostiene, ¿no es cierto?, por algunas fuentes que lo alimentan. Pues eso se supone, ¿verdad? Que todo ser humano, así como una plantita, pues se alimenta del agua, se alimenta del abono y de la tierra. Pues al ser humano también le sostienen pues algunas cosas, algunas circunstancias, algunos principios. En este sentido, tratándose de una persona que sufrió tanta oposición, tantas calumnias, y sin embargo, como Huguito decía, pues hasta el final de sus días permaneció con ese semblante, sobre todo espiritual, ¿verdad?, de tener esperanza. ¿Cuáles eran las fuentes de las que se alimentaba Monseñor Proaño para sus convicciones, para su pastoral, para su evangelización? Una vez estábamos en Santa Cruz, él estaba exponiendo el proyecto, porque nos reunía a todos, ¿sí? En esa época. Por ejemplo, cuando lo del Comich, cuando el movimiento indígena de Chimborazo nos explicó qué era lo que iba a pasar, y nos dijo, y ustedes no se metan en eso. ¿Sí? O sea, los agentes de pastoral de una vez nos dijo, ustedes no se metan en eso. Eso es un proceso de ellos. Yo los estoy acompañando, ustedes no se metan ahí ni como asesores, nada, déjenlos, ¿sí? Y tomó fuerza, claro, ya después pasó otra cosa. Y una vez estaba exponiendo el proyecto, ahí mismo en Santa Cruz, sobre lo de la iglesia indígena, ¿sí? Él hablaba de una economía propia, de una iglesia propia, de un gobierno propio, en fin, ¿no? O sea, de los indígenas. Para que realmente hubiera una pastoral indígena, no una pastoral indigenista, ¿no? Que nosotros éramos los que hacíamos las cosas. Y entonces llegó y explicó algo sobre un proyecto que estaba adelantando sobre religiosas indígenas, ¿no? Bueno, no me voy a meter en todo lo que él decía, pero entonces llegó un momento en que yo le dije, Monseñor, pero usted sí cree que eso es posible. Y empecé a darle una serie de razones históricas y antropológicas. Me dice, lo que pasa es que yo sí creo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces yo no pude decir nada más, porque él tenía razón. ¿Sí? Lo que pasa es que yo creo en el Espíritu Santo. Entonces esa es una de las fuentes. ¿Sí? O sea, él se dejó guiar por el Espíritu Santo. La luz, la fuerza, ¿sí?, del Espíritu Santo. Una vez se cumplían los 30 años de Monseñor como obispo, ¿sí? Eso fue en el 84, ¿ya? Estábamos en Santa Cruz y se había en esa semana realizado un encuentro de la teología de la liberación, ¿sí? Aquí vinieron pues los teólogos de la liberación, digamos el papá de todos, Gustavo Gutiérrez, ¿no?, que estuvo presente en mi ordenación, ahí estaba. Y también se invitó a un obispo, que en paz descanse, que el Señor lo tenga en su gloria, para dar una charla sobre luces y sombras de la iglesia de Riobamba. Entonces, este obispo empezó a hablar, ¿no? Lo que se llama el Salón Histórico de Santa Cruz, ¿sí?, estaba lleno. Ahí era donde hacíamos la asamblea, las reuniones con él, en fin. Y estaba lleno. Entonces yo estaba al lado de la ventana y veía a Monseñor Proaño, ¿no?, que estaba como 2 sillas más allá. Ahí estaba con su poncho, ¿sí?, y escuchando. Bueno, entonces este obispo empezó a hablar de las luces y sombras, pero llegó un momento en que ya se metió personalmente con él, ¿sí? O sea, verbalmente lo empezó a agredir a Monseñor. Entonces, claro, nosotros empezamos a sentirnos molestos, ¿no? Y este obispo se dio cuenta y se invitaron que aguanten, así nos dijo, se invitaron que aguanten, y siguió. Bueno, terminó de hablar Monseñor impasible, no porque no lo hubiera afectado, sino porque él era una persona de Dios, ¿sí? Él asumió eso porque no era la única persona que lo había tratado así,
¿sí? Porque ya muchos curas también lo habían tratado mal. ¿Ya? Por eso hicieron venir aquí un visitador apostólico, ¿no? Bueno, en todo caso, y nos quedamos en silencio. Entonces una misionera, del equipo misionero, que en paz descanse también, dijo, Monseñor, y llorando, ¿sí? Dice, Monseñor, a mí lo que me da pena es que nosotros de su diócesis no conocemos nada, y usted tampoco conoce nada de nuestra diócesis. Entonces yo por lo menos me tranquilicé, ¿sí? Y vi que todos ya como que, ¿sí? Entonces para decirle un par de anécdotas, pueden ser, ¿no? De cosas muy concretas, y que yo le digo que una de las fuentes, uno puede decir la palabra de Dios, ¿sí? O no, el Espíritu Santo. O sea, para mí, Monseñor Proaño siempre actuó, ¿sí? Bajo la luz, la orientación, la fortaleza del Espíritu Santo, ¿sí? Esa para mí es la principal fuente, ¿no? Y de ahí, ¿cómo leía la palabra de Dios? Pues bajo la luz del Espíritu Santo, porque uno la puede leer de muchas maneras. Los evangélicos la leen a su manera, ¿sí? Los testigos de Jehová igual. Pero él lo leía bajo la acción de aquel que inspiró esa palabra, es decir, el Espíritu Santo. Como dice Dei Verbo, con el mismo espíritu con las que fueron escritas. Claro. Entonces de ahí le venía la fuerza, le venía la luz, le venía la sabiduría. Es que yo salí muchas veces, claro, no tanto como el doctor, pero yo salí muchas veces a misas con él, lo acompañaba a las comunidades, ¿sí? Y él veía lo que uno no veía. Sí, él después me preguntaba, oye Luis Fernando, no, ¿por qué? ¿No te diste cuenta? O sea, es que hay que tener una mirada desde Dios, y él la tenía. Por eso nosotros no lo entendíamos, por eso la reacción tan absurda, tan ciega, ¿sí? De la gente. La intolerancia de curas y de hacendados y de Raimundo y todo el mundo. Porque no podíamos ver lo que él realmente veía, porque lo veía con los ojos de Dios, ¿sí? O la guía del Espíritu. Para mí la principal fuente es esa. Entonces ya con eso él ve cosas que nosotros no veía cosas en los indígenas, ¿sí? Que nosotros no las veíamos. Veía cuál era el camino. En Medellín no propone pues una ponencia, eso lo había dicho el padre Mauricio, ¿sí? Sobre la iglesia, ¿sí? En Medellín, porque ahí estuvo él. ¿Sí? Una de las cosas que más me enorgullece a mí es yo estuve unos años en la diócesis de Tumaco, que es la diócesis más pobre del mundo, ahí estuve yo. Y en la curia hay una foto de todos, una foto no, hay como dijera yo, una galería de todos los obispos que participaron en el Concilio Vaticano II. Y yo veía ahí la fotico de Monseñor Proaño, yo me sentía el hombre más orgulloso del mundo. La fotito de Monseñor Proaño ahí, de Monseñor Gerardo Valencia Cano, ¿sí? De Monseñor de Cuernavaca, Méndez Arceo, ¿sí? O sea, y me sentí orgulloso de que Monseñor estuvo ahí, ¿no? Y no solo estuvo ahí calentando puesto, como se dice, sino que bebió del Concilio Vaticano II, bebió de la misma propuesta en la que él participó, de la declaración de las catacumbas, ¿sí? Que fue tan importante. Entonces, esas son otras fuentes, pero si uno no tiene la principal fuente, ¿sí? Del Espíritu Santo, de la luz, de la sabiduría, no entiende nada. ¿Cuántos firmaron ese pacto de las catacumbas? Más de 500 obispos. Vaya a ver quiénes lo cumplieron. Empezando por uno que había en Bogotá, un cardenal, que era todo lo contrario de lo que decía él, ¿sí? Entonces yo digo el Espíritu Santo. Y con el tiempo yo también he aprendido a creer en el Espíritu Santo. Padre Luis Fernando, usted nos hablaba al principio de este conversatorio tuvo la oportunidad de vivir un mes en Santa Cruz con Monseñor. 3 meses. 3 meses. Sí. Bueno, ¿cómo era la vida cotidiana de Monseñor Leonidas Proaño? Un día
un día con Monseñor Proaño? ¿Cómo lo narraría usted? Bueno, yo desde el desayuno, ¿sí? Él tenía unas religiosas, había una que era prima de él, una de apellido Villalba, ¿sí? Proaño Villalba, Sí, sí. claro. Había una Villalba ahí, y había otra monjita, no me acuerdo, y una tal Rosita, creo, ¿sí? Una tal Rosita. Y ella era la que los atendía, o nos atendía, ¿sí? Entonces, bueno, es su chica que no la perdonaba, ¿sí? Su chica que no la perdonaba, ahí aprendí yo a comer eso porque yo no sabía qué era eso, ¿sí? Bueno, y de ahí ya se venía la curia, ¿sí? Se venía la curia al edificio antiguo. Ahí él almorzaba ahí y almorzaba viendo el noticiero, ¿no? Para que, pues, porque era escuchar la voz del pueblo, según, ¿sí? Decía en esa época, lo mismo Monseñor Angelelli, ¿sí? Este obispo asesinado en Argentina, ¿no? Y eso, y en la tarde ya pues seguía atendiendo. Y por la noche había como una reunión en familia. Y yo no recuerdo cómo se llamaba eso. O sea, ahí había un salón especial en Santa Cruz, ¿sí? En el Santa Cruz de antes. Había un salón especial y ahí se reunían, ¿sí? O nos reuníamos, ¿sí? A conversar sobre el día, ¿sí? A compartir las experiencias, en fin, era como un hogar, ¿sí? Era un hogar, o sea, para compartir ahí, ¿no? Familia, Sí, y sentíamos ese afecto y él vivía ahí en un cuartito, un cuarto como era Santa Cruz antes, ¿sí? Esos cuartos muy sencillos, él ahí vivía. Entonces era una vida normal. Los sábados él sí venía a la curia para atender, ¿no? Y eso era la fila de gente, sobre todo indígenas, ¿sí? Y un letrero que decía, se respeta el turno. No, claro, algunos vivos pensaban pues que se respeta el turno. Yo me acuerdo una vez, estaba en un consultorio odontológico, ¿sí? Estaba ahí, yo estaba como de tercero, y llegó él, porque él caminaba por Riobamba, él no tenía ningún problema en caminar por Riobamba, ¿sí? Y entonces tenía también con el doctor y fue allá. Entonces cuando yo lo vi entrar, yo me levanté y le ofrecí mi puesto. Y me dice, se respeta el turno. Sí, y se sentó a esperar que lo llamaran. Sí, muy respetuoso, muy respetuoso. O sea, él no decía, es que yo soy el obispo. Y daba con el anillo como otros, ¿no? No, era una persona muy sencilla. Entonces, fue una vida pues donde yo aprendí mucho porque participaba pues también en las Eucaristías que él celebraba, ¿sí? A algunos les parecerá un escándalo, pero él celebraba con su poncho, ¿sí? Porque lo importante no es eso, ¿sí? ser humano. Entonces celebraba, bien, entonces era un día pues digamos en cierto modo apacible, pero había momentos en que lo llamaban y le decían, pasó esto en tal parte, entonces ahí él tenía que empezar a preocuparse, ¿sí? Que en Payatanga sacaron al padre de ahí, que en Guamote tal cosa, que dijeron que iba a correr sangre, que en Calpi ya están cansados de ese librito, el librito era la Biblia, ¿sí? Que están cansados de ese librito, cosas así, entonces tenía que estar ahí presente. ¿Cómo eran las visitas pastorales que realizaba Monseñor Proaño? Bueno, a mí me tocó algunas veces, él lo que le gustaba era escuchar a la gente, ¿sí? O sea, él no iba a soltarse un rollo, ¿no? Llegar esto y no sé qué, y bla, 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 y el almuerzo y hasta luego, no. Él se reunía con la gente, era lo primero que él hacía, ¿sí? Y él hacía una pregunta, ¿no? Él hacía una pregunta. Lo más sencillo del mundo, porque es con indígenas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo están? O cualquier pregunta. Pues claro, la gente no contestaba, ¿sí? La gente ahí, pues, ¿ah? ¿Quién los hacía hablar? Ninguno. ¿Sí? Él llegaba y les preguntaba. Entonces, claro, yo empezaba ahí como a sentirme así, que estos qué van a hacer, no sé qué.
Y otro hubiera dicho, bueno, pero converse, pero no, él se quedaba callado, él hacía la pregunta y se quedaba callado. ¿Sí? Pasaban 10, 15 minutos y él callado. De pronto por ahí alguien decía una cosa, ¿sí? Y después el otro se animaba y después ya no había cómo hacerlos callar, todo el mundo hablando ahí, ¿sí? Pero porque eso es darle la voz a la gente. Nosotros nos desesperamos, pero digan algo, ¿por qué no? ¿Sí? O esta otra pregunta, no, él hacía la pregunta y era la pregunta más sencilla del mundo, que ellos la podían contestar. ¿Sí? Cualquier pregunta sencilla. ¿Sí? Hasta que algunos ya empezaron. Eso es darle la voz a la gente, no hablar por ellos. ¿Sí? Y eso era una lección para el párroco. ¿Ya? Era una lección para el párroco, entonces ya conversaban, y de ahí ya él conversaba. Y las misas era igual, las misas conversan, a ver qué dice aquí la palabra de Dios o esto. ¿Sí? Y él después ya intervenía, ¿no? Pero era porque una visita pastoral puede ser una cuestión muy formal. Ese sí es vino de consagrar, o usted con qué está consagrando. ¿Ah? Claro, porque a mí bueno. Casi una fiscalización. Sí, y esas hostias sí tienen gluten, ¿o no? ¿Eso de dónde lo hago? Así. Y usted, no, esta era otra cosa, que el párroco aprenda cómo manejar su gente, cómo tratar a la gente con la que está. ¿Sí? Porque es que, verá, y esto es lo que pienso yo. ¿Por qué se oponía tanto la gente? ¿No? Hacendados, funcionarios, curas. Porque Monseñor Proaño, a mi modo de ver, trató de mostrar el cristianismo no como una religión, porque la religión es para adormecer a la gente, ¿sí? Porque la religión es para mantenerlos como están, porque esa es la función sociológica de una religión, ¿sí? Esa es. Cualquier religión es eso, para apaciguar los ánimos, para que no se preocupen, estén tranquilos, las cosas como están bien, esto es un querer de Dios, todo. No, el cristianismo no es eso, ya lo decía el doctor ahora, es un camino, es una persona a la que hay que seguir, no es una institución en la cual yo me protejo para que no me pase nada. Y cuando viene un asomo de cambio, yo voy y me refugio en la sacristía, ¿sí? Ni para yo ver ni para que me vean. No, el cristianismo está definido como un camino, y ese camino es una persona que me invita, que me saca, que me mueve. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro. Entonces la religión es para yo instalarme, ¿sí? Y decir cómo tienen que ser las cosas, cómo deben ser, y yo me acomodo ahí. Y si alguien viene a cuestionarme eso, yo me alboroto, yo me siento mal, tengo que reaccionar. ¿Sí? Eso es el evangelio de hoy. El evangelio de hoy es eso, esas invectivas contra los fariseos. ¿Sí? Porque ahí ya no les está para que cambie, para que transforme, ¿no? Ya les está hablando para que todo el mundo sepa quiénes son. Entonces yo pienso, el modelo de iglesia que Monseñor propuso, que fue el del Vaticano II, y que eso todavía sigue ahí, ¿no? Como una propuesta, sino que nosotros no queremos muchas veces ver eso, ¿sí? Queremos ver una estructura de peso que nos haga sentir seguros, lo que nos haga... Yo digo, ¿qué mejor exponente en este momento que el Papa Francisco? Eso le iba a decir, Padre Luis ¿Qué Fernando? mejor exponente de ese espíritu que animó a Monseñor Proaño que el Papa Francisco? Si no es el Espíritu Santo, ¿sí? El que propone esta asamblea eclesial, ¿quién es? ¿Ah? Eso es él, el Espíritu Santo actuando. No, ahí se quieren meter los curas, ¿no? Y le dicen, no, yo soy el que hablo aquí, ¿sí? En las reuniones, yo soy el que... Y no deja hablar a la gente que tiene que hablar. Y el Papa Francisco, ¿cómo advierte, no? Este es un tiempo para escuchar, Eso es un arte definitivamente, porque cosa que medio contradice a las ideas que tenemos como sacerdotes, pues ya estamos ahí desautorizando a la gente y diciéndole que nosotros somos los que sabemos hablar. Monseñor Proaño nunca hacía eso. Monseñor Proaño nunca sacaba el dogma, la doctrina para decir, no, para señalar
Eso de escuchar es la única manera de ver, ¿sí? O sea, para yo ver la realidad tengo que escuchar. Y eso lo propuso Monseñor en lo que se llama el marco teórico de la diócesis, que eso está ahí en el libro del Sínodo Diocesano, del 96. Escuchar, escuchar y hablar poquito. Escuchar, ¿sí? Cuando yo escucho, veo, ¿sí? Me doy cuenta, conozco, veo, ¿sí? Que ese es el primer paso del ver, juzgar y actuar. Que es el método que asume también la Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe. Siempre. O sea, eso lo recuperó Aparecida, ¿sí? Ajá. Eso lo recuperó Aparecida. Entonces, yo digo eso, o sea, para mí, por eso yo dije al principio, fue una luz, sigue siendo una luz, porque es que el Espíritu Santo, si no es luz para nosotros, ¿en qué estamos, pues? ¿Sí? Bueno, estamos llegando ya a la parte final de este programa. Podríamos pasarnos horas y horas escuchando testimonios de ustedes, nosotros aprendiendo. Padre Luis Fernando bien lo decía, pues no tuve la oportunidad de conocerle a Monseñor Proaño, pero estoy convencidísimo, lo he dicho siempre, que la iglesia de Riobamba no puede ser indiferente a este legado tan importante que nos dejó Monseñor Leonidas Proaño, aquel que hemos conversado también, Padre Luis Fernando, fuera de este programa, pues persona que quiera trabajar aquí en la diócesis definitivamente tiene que tomar en cuenta, debe tomar en cuenta esta parte muy significativa de la historia de la iglesia de Riobamba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues pedirles a ustedes, no sé yo a Denis también ya, como para ir finalizando esta serie de programas que hemos realizado en honor, en memoria de Monseñor Leonidas Proaño. Pues aunque ya ha dicho, ¿no es cierto?, la motivación a otros jóvenes, pero de acuerdo a lo que ha escuchado Denis de nuestros entrevistados, ¿qué es lo que Monseñor tendría que decirles a los jóvenes hoy, verdad? Y también a ustedes pedirles ya un mensaje pues conclusivo, final, acerca del tema que estamos tratando. Entonces, no sé, empezamos con usted, Huguito. ¿Cuáles serían sus palabras finales, el mensaje final que nos deja? Muchísimas gracias, Padre Luchito, y lo mismo a usted por darnos esta oportunidad, y para mí una alegría, una honor estar con mi Padre Luis Fernando Otero, quien sigue en esta tarea. Pues hoy noche seguimos con el análisis de su texto con las familias cristianas. Voy a concluir con una frase de Monseñor que decía: busco soñadores para una sociedad nueva. Y eso es el mensaje para los jóvenes de hoy, ¿no? Que el joven, todo ser humano, debemos ser soñadores, nunca dejar de soñar por construir esta sociedad nueva que Cristo nos dejó como lema. Y por eso también yo, en lo que corresponde a la pastoral, lo importante no es establecer nuevos esquemas de pastoral, sino lo sencillo, lo que acaba de decir el Padre Luis Fernando, de aferrarse en el Espíritu Santo. Yo creo que es lo que tenemos que hacer todos, aferrarnos del Espíritu Santo, y cada uno de nuestros actos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pedir su iluminación, para que podamos ser el fermento, la ayuda, aunque sea mínima, una cosa sencilla y significante, pero que podamos ayudar a construir esta nueva sociedad que el legado de Monseñor Proaño nos quede como simple legado, sino que empiece a vivir en la diócesis, en la iglesia de Riobamba. Hoy más que nunca la iglesia de Riobamba necesita esto, vivir el legado de Monseñor, vivir la pobreza, vivir el compromiso del Evangelio a través del Espíritu Santo.
con sencillez, con amor y con convencimiento de que el único camino es caminando y sin tener miedo a las consecuencias. Porque si queremos comprometernos con Cristo, tenemos que asumir esas consecuencias y otras más. Yo creo que si bien en la época de Monseñor hubo un gran problema de injusticia contra los indígenas, hoy las injusticias son mucho más graves, mucho más fuertes, y tanto los sacerdotes, los laicos y los seres humanos tenemos que recuperar la iglesia de los primeros cristianos para encontrarnos a nosotros mismos, ayudarnos y buscar la alternativa de solución, la defensa de la vida, la defensa de la naturaleza. Y yo recuerdo que los árboles que hay en Santa Cruz fueron sembrados con nosotros, con Monseñor ahí con el asadón, haciendo los huecos y poniendo los pinos, lo que hay, y no solamente ahí, en todas partes, ¿no? En todas partes. Las escuelas radiofónicas populares, que lamentablemente pues, no ha tomado brío, sino más bien está como quedándose, pues realmente dio un paso fundamental. Es como si ya el bachillerato a través del programa de alfabetización y el Centro de Estudios y Acción Social de la misma manera. Entonces, yo creo que la diócesis de Riobamba en este momento, ustedes son sacerdotes extraordinarios, con una visión nueva, diferente, pero nunca se olviden de dos aspectos fundamentales: vivir en la pobreza, sin acordarse de que tengo que pensar en mi futuro, sino el futuro es hoy y caminando hacia el compromiso con Dios. Yo quiero expresar nuevamente mi agradecimiento y mi alegría por compartir esta mañana con ustedes, agradeciéndole a todo el equipo, agradeciéndole a usted y al Padre Luis Fernando, que me ha dado el honor de compartir no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo, sus enseñanzas y sus orientaciones, que realmente para mí es una verdadera meta. Muchísimas gracias, Huguito. Padre Luis Fernando, palabras finales ya. Muchísimas gracias por haber compartido este programa con nosotros. No, de nuevo, gracias a ustedes. A ver, yo me voy a quedar con la pregunta que usted hizo hace un momento sobre lo de los jóvenes. Bueno, yo fui joven, estuve en un grupo juvenil en Colombia, del cual yo viví mucho, ¿sí? Los compañeros todavía nos seguimos viendo, reuniendo, a pesar de la edad, ¿ya? Y yo diría que tenemos que aprender a trabajar con los jóvenes, ¿sí? Yo digo, ahí también tenemos que darle un espacio al Espíritu Santo, que nos ilumine cómo trabajar con los jóvenes. A veces nos quedamos en los medios, a veces nos quedamos en las técnicas, en las mecánicas, ¿sí? Y no nos acercamos a los jóvenes. Yo lo digo por experiencia, aquí mismo en Riobamba, ¿sí? A mí me han pedido algunos que han sido encargados del departamento de la pastoral juvenil que les colabore. Y yo veo que llevan las cosas al revés. O sea, empiezan por donde no tienen que empezar, ¿sí? Tienen demasiada confianza en estos medios, ¿no? En el Facebook, en fin, ¿ya? Y piensan que con eso ya lo pueden lograr. No. O sea, tenemos que, como hacía Monseñor Proaño, se acercaba a los indígenas. Nosotros tenemos que acercarnos a los jóvenes, no tenemos que suponer nada. No, es que el joven lo que necesita es esto, y pontificamos. ¿Sí? No, es que los jóvenes ahora no sé qué, unas lecturas realmente desquiciadas, equivocadas. No, tenemos que acercarnos a ellos. Una vez me pasaron un esquema. Padre, ¿qué le parece? Pregúnteles por lo menos de dónde viene.
¿Cuántos años tiene? ¿Qué estudios tiene? No, pero primero hablarles de la Virgen. Bueno, hablemosles de la Virgen, pero después. ¿Sí? No, preocupémonos por ellos. ¿Qué problemas tienen? ¿Cuántos problemas no tienen los jóvenes? ¿Sí? En donde viven, en la casa, en el colegio, en la universidad. No, nosotros llegamos ahí pues a decir, no, es que usted lo que necesita es que yo le haga de la Virgen. No. No, tenemos que acercarnos. Entonces, por eso yo digo, así como con los indígenas, ¿sí? Y es que los jóvenes, los indígenas son un desafío prioritario del plan pastoral de la diócesis, ¿sí? Que todavía está vigente, no tenemos otro. Pero los jóvenes también. Entonces, hay que acercarnos a los jóvenes, yo digo, con esa metodología que Monseñor Proaño nos proponía. Escuchar, ¿sí? Hablar poquito y escuchar. ¿Qué nos tienen que decir? Vea, mi preocupación es esta, ¿sí? Yo me acuerdo que fui profesor en un colegio en Medellín, ¿sí? Y era gente, pero bien pobre, ¿no? Gente bien pobre. Y yo fui profesor ahí, y había un muchacho que siempre estaba como durmiendo, es que está drogado, que siempre era. A mí me decían Cuco, no sé por qué me pusieron así, vea Cuco, está el momento que yo no he desayunado, ¿sí? Papá llegó borracho, le pegó a mi mamá, eso fue un problema, yo me tuve que salir de la casa. ¿No? Si uno no aprende así, ¿sí? Acercándose a la gente, ¿qué problemas tiene? ¿Sí? Lo que uno les diga les resbala. Lo mismo para las vocaciones. ¿Sí? Uno tiene que aprender a llegar a la gente. Y eso, digo yo, tiene que ser la acción del Espíritu. Y no confiamos en el Espíritu, si confiamos más en nuestros medios, en nuestras dinámicas. Sí, es que esto yo lo domino. No, acercarse a la gente. Lo digo porque así como los indígenas, los jóvenes son una acción prioritaria para nuestro plan de pastoral. ¿Sí? Y ahí viene lo otro, para apoyar eso, la formación, que también es una acción prioritaria. Pero eso diría, ¿por qué eso hicieron conmigo? ¿Sí? Yo no tendría por qué estar aquí. Yo, si en algo no pensé yo nunca en mi vida, fue no hacerme cura. Jamás. Pero se empezaron a dar las cosas, por eso digo yo veo la acción del Espíritu Santo, y eso no me lo quita nadie. Sí, yo veo la acción del Espíritu ahí. Se tenía que dar esto para que después se diera esto, y después esto, como una reacción en cadena. ¿Sí? Entonces yo digo, acercarnos a la gente, así como Monseñor se acercaba a la gente, ¿sí? Se acercaba a nosotros, ¿sí? A preguntarnos cómo estábamos, qué sentíamos, ¿sí? Un pastor, ¿sí? Yo me sentía pastoreado por él, querido por él, ¿sí? Un día me dice, Luis Fernando, ¿qué piensas? Pero te voy a pedir un favor muy grande. Y ese favor va acompañado de un sacrificio. Yo digo, ¿qué voy a salir? Yo estaba recién ordenado. Y era para nombrarme rector del seminario. Le dije, no, pero si aquí hay sacerdotes con más, no, yo quiero que seas tú. No, pero Monseñor, yo estoy recién, no, yo quiero que seas tú. Dije, pues ¿cómo me puedo yo poner? Si usted piensa que yo le puedo ayudar, usted ve en mí lo que yo no alcanzo a ver, pues está bien. Es que yo confío en el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el sacrificio? Que tienes que dejar el equipo misionero porque tienes que ser párroco de la Dolorosa. Porque ahí estaba el seminario. Y yo dije, bueno. Y otra vez te voy a pedir otra cosa, y otra más. Eso es otro día. Que me encargara de los estudiantes indígenas. Y con el león de Cacha, ¿cómo se llama? Los dos. ¿Sí? Un indígena de Cacha, muy bien preparado. Y, ¿sí? ¿Qué veía él en mí? No sé, pero me dio esa confianza y yo traté de responder a eso. ¿Sí? Entonces, en los jóvenes también tiene uno que demostrarles eso, que uno tiene confianza en ellos. ¿Sí? Ellos están para dar lo mejor que tienen, lo que pasa es que nosotros no confiamos.
¿sí? Y le exigimos cosas que no deben ser, ¿sí? O sea, es un caminar con ellos, ¿sí? Así como con los indígenas, con los cuales yo he caminado tantos años aquí en Colombia, así con los jóvenes. Los jóvenes tienen mucho que ofrecer. Si no es para ser cura o si no es para, bueno, para otra cosa. ¿Sí? Y muchas gracias por esta Bueno, oportunidad. muchísimas gracias a usted, Padre Luis Fernando, por su tiempo. Bueno, a los dos, muchísimas gracias por haber compartido este testimonio, ¿no? Precisamente ese es el valor que tiene de escucharle y compartir con una persona que ha compartido, ha vivido, ha caminado, ha comido, pues ha preocupado, ha reído, ha llorado con una persona, ¿no es cierto? Es testigo. Y eso, pues, compartido a los Esa demás. era una de las cosas que me llamaba la atención de Monseñor Proaño. Se reía con muchas ganas. O sea, Él se reía, espontáneamente. pero se reía. Sí, y eso me encantaba a mí la manera como él se reía. No, ¿verdad? Porque una persona que se ríe, que me haga reír, eso es una persona que yo valoro mucho. Ustedes han visto la mayoría de las fotografías que hay de Monseñor. Siempre. Justamente estaba mirando algunas fotografías. Sí, es verdad, es una característica No, eso es... de las fotografías de él. Y una cosa para simplemente completar, porque realmente me llega al corazón. Una cosa para completar, porque me llega al corazón, es el ser respetuoso del pensamiento y de la vida de los demás, pero hasta el extremo. Cuando yo le conté esto de mi decisión de no hacer un sacerdote, él sufrió muchísimo. Porque no puedo decir que era el hijo, el hijo predilecto. el predilecto, pero mucha gente me ha dicho así, ¿no? Y las monjitas y todo, ellas me contaban pues, lo que sufría, la decisión que tomaba. Pero nunca tuvo una actitud para enojo, de decirme, ¿por qué haces esto o lo otro? Simplemente aceptó la decisión, le costó, porque bueno, posiblemente tuvo una serie de Expectativas, claro. y expectativas, pues, ¿no es cierto? Como tuvo con usted, y lo hizo excelente, porque sabía con quién está haciendo. Pero nunca dijo, nunca me reprochó, más bien siempre me apoyó en todas mis decisiones hasta ahora. Bueno, qué interesante. Yo quisiera enviarle un saludo a Alexandra Cabezas. Alita, muchísimas gracias por la sintonía. A ver, dice que sería importante invitarle al padre Estuardo Gallegos, que hable también de Taita Proaño. Muy bien. Y nos dice también que la presencia de Monseñor Bolívar Piedra en la diócesis de Riobamba debe ser ese cambio motivador que los ojos regresen a los pueblos abandonados en la fe, a ser más territoriales y a convertir la palabra de Dios en acción viva de la verdadera evangelización. Muchísimas gracias una vez más, Alita. Denis, ahora sí, la pregunta que ya le había mencionado anteriormente. Sí. Bueno, antes de responder la pregunta también quisiera enviar un saludo a María Latorre. Dice, muy de acuerdo con el padre, estos son un potencial increíble con respecto a lo que estaban hablando de los jóvenes. Sin duda, realmente yo me siento, no sé si yo me siento muy grato de haber podido estar en estos distintos programas donde he aprendido mucho acerca de Monseñor Leonidas Proaño, ¿no? Sin duda, el escuchar esas historias, esas vivencias, los documentos que igual ha tenido, los libros que ha escrito, los altos y bajos que tuvo, me invitan a mí, y con las historias sin duda de hoy, de nuestros invitados, que iniciaron desde muy jóvenes, sin duda me invita a mí y lo que hablaban también del escuchar, ¿no? Y es lo que sin duda hace falta en la juventud, hace falta escuchar, porque nos encontramos en una época donde los medios tecnológicos, las redes sociales,
los vehículos y todo lo que nos envuelve en sí en esta sociedad tecnológica no nos permite escuchar, ¿no? Muchas veces ni nosotros mismos como personas nos escuchamos a nosotros. Hay unas cámaras, las cámaras anecoicas o las cámaras de silencio, que guardan todo el ruido y nos permite escucharnos a nosotros mismos, nos permite escuchar cómo late nuestro corazón. Y es que es eso, nos hace falta realmente escuchar nuestro interior, nos hace falta escuchar lo que Dios quiere hacer con nosotros, escuchar. A mí siempre me ha gustado escuchar a las personas adultas, porque sin duda son personas que han tenido un transcurso de vida, que han aprendido mucho, y escucharles sin duda nos da a nosotros como jóvenes esa perspectiva de qué hacer, qué no hacer y cómo hacer las cosas para tener un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, sin duda, lo que Monseñor Leonidas Proaño me invita a mí como joven es a tener esa convicción fuerte, ¿no? Esa convicción decidida, a no dejarme vencer, a estar siempre decidido, a mantenerme firme. Y él decía, no siempre regresar a las fuentes, y la fuente a la que él regresaba era el Evangelio, ¿no? Y me invita a mí eso, el legado que Monseñor Leonidas Proaño, yo leía o escuchaba, ¿no? Que el legado que Monseñor Leonidas Proaño no deja ni una catedral, ni una casa comunal, sino deja árboles sembrados, decía, ¿no? Y esos árboles sembrados es cada una de las personas que él evangelizó, y cada una de esas personas que escuchó el mensaje después de su fallecimiento. Por ejemplo, yo escuché apenas hace muy poco todo lo que ha trascendido, todo lo que Monseñor Leonidas Proaño hizo, ¿no? Y es que al sembrar esas semillas, poco a poco van brotando y poco a poco van dando frutos, ¿no? Y esos frutos en sí también van generando nuevas semillas. Y es eso, realmente yo me he quedado emocionado, me he quedado sin duda satisfecho de escuchar todas las historias, todas las vivencias. Como decía acá el padre Fernando, ¿no? Hay que creer más en el Espíritu Santo, hay que creer más en ese mentor, en ese profesor, en ese espíritu ardiente que nos permite avanzar a nosotros, ¿no? Muchas veces no tenemos fe, o muchas veces como jóvenes nos dejamos vencer rápidamente, ¿no? Creemos que las cosas, si no se dan en un momento, entonces ya no se van a dar, y perdemos la fe, perdemos la esperanza, dejamos de creer, somos tan frágiles porque no tenemos en sí ese valor, digamos, de preguntar a las personas adultas, de decir, bueno, me está pasando esto, ¿qué hago? Como Huguito Moreno iba donde Monseñor y le preguntaba y le decía, no, bueno, estoy pasando por esto, ¿qué hago? Los jóvenes de hoy en día somos personas que no tenemos, creo, mucha confianza con los adultos, porque tal vez hemos tenido, qué sé yo, problemas con nuestros padres, problemas con personas adultas, y eso abarca en sí y no nos permite ver más allá, y eso también es parte fundamental de mantenernos en el status quo, ¿no? De mantenernos cegados, de mantenernos en el mismo sistema, porque no nos damos como que ese entrado, no damos ese paso para aprender también de nuevas fuentes, ¿no? Entonces, el mensaje para todos los jóvenes que me están escuchando, y también si es que nos están viendo, es decirles que no pierdan la fe, que se mantengan firmes, que sin duda los tiempos, y yo soy fiel testigo de eso, los tiempos de Dios son correctos. Acá Huguito Moreno decía, no nos preocupemos por el tener, no nos preocupemos por, bueno, ya el desear la casa, o el tener ya el título universitario, sino en las cosas de Dios, ¿no? Que si nos preocupamos por las cosas de Dios, Dios se preocupará por nuestras cosas, ¿no? Entonces, eso, invitarles a todas las personas que nos están escuchando también a dejarse guiar por ese Espíritu Santo, a escucharse. Sin duda, el silencio también nos hace falta un poco más de eso, el estar en silencio, el meditar en silencio, el leer la palabra de Dios en silencio, que muchas veces no entendemos, ¿no? Hablaban acá el padre Luis Fernando y el padre Luchito, ¿no? Muchas veces leemos, ¿no? La palabra de Dios, pero la leemos así, pero Monseñor Leonidas Proaño la leía con ese Espíritu Santo, ¿no? Con el espíritu
que lo escribió. Entonces, nada, decirles a todas las personas y a todos los jóvenes que seamos esos discípulos en salida, esos misioneros en salida, esas personas que quieren ser más, que quieren compartir más, que quieren enseñar más. Hoy en día se ha perdido mucho ese valor del respeto también, porque nos han hecho creer que la vida es nuestra, ¿no? Que no, es que yo tomo mis decisiones y a partir de tomar ya mis decisiones, entonces los pensamientos de las demás personas no existen, ¿no? O no las tomo en cuenta. Entonces, decirles que seamos más cautos, que seamos más pacientes, que seamos más sabios, escuchemos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sin duda, todas las palabras que nos dicen tienen esa sabiduría que nos van a ayudar a nosotros en nuestro caminar, ¿no? Eso nomás. Para mí ha sido un placer, sin duda, tener a nuestros invitados del día de hoy, porque las experiencias, es muy bueno ver documentales, ¿no? Pero escuchar esas experiencias de cada persona que ha compartido, como el señor Leonidas Proaño, es mucho más satisfactorio escuchar esas vivencias, ¿no? De la propia persona, ¿no? Las caídas, que muchas veces, como decía acá Vito Moreno, ¿no? Le tocaba bajar corriendo toda una loma para poder tomar el último bus, ¿no? Y el ser joven nos da esa voluntad y tenemos esa energía para seguir corriendo en las bajadas, seguir corriendo en las subidas, pero seguir corriendo. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Denis. Comentarles que el día viernes 27, es decir, este viernes, nos reuniremos los sacerdotes en Santa Cruz junto pues a Monseñor José Bolívar Piedra. Y me contaba el padre Carlos Yepes, que es el vicario general de la diócesis, que también habrá pues algunos testimonios acerca de Monseñor Leonidas Proaño. Yo también en lo particular pues tengo que agradecerle a Dios por esta oportunidad que me ha brindado de poder escuchar a gente que vivió, que compartió, que le vio sonreír, que pues se ilusionó no con su proyecto personal, sino con el proyecto de Dios, porque Monseñor Leonidas Proaño hace suyo el proyecto de Jesucristo, ¿no es cierto? O sea, no es un proyecto personal, no habla sus palabras, sino que transmite pues ese proyecto maravilloso de Jesús. Y sabemos que la palabra de Dios, como dice también la Sagrada Escritura, es viva y eficaz, o sea, siempre tiene vigencia. Y es por ello que, pues así como el Evangelio, la palabra de Dios, sigue siendo actual y nos sigue ayudando para ir respondiendo los desafíos actuales, también el pensamiento de Monseñor Proaño, pues extraído del Evangelio, sigue teniendo vigencia. El día de hoy, el Papa Francisco mismo dice, ¿no?, que hay que atreverse a mirar los signos de los tiempos, de eso que tanto se habla al interior de la Iglesia, pero que no siempre lo hacemos. Pues hoy la pobreza, la exclusión, la opresión tiene otros rostros, como el Papa Francisco lo ha manifestado. Los de las periferias posiblemente pues están en los grandes poblados, ¿no es cierto? Les parece contradictorio las periferias, pero a veces ubicadas en los grandes centros. Y son esas realidades pues las que tenemos que procurar seguir respondiendo a la luz del Evangelio y a la luz también del testimonio de estas personas que tanto bien han hecho a la Iglesia en el mundo entero. Bueno, entonces atentos porque el día viernes posiblemente no estemos aquí en el programa como es de costumbre, pero sí vamos a ver si es que podemos transmitir estos testimonios desde el Hogar Santa Cruz. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Muchas gracias una vez más a ustedes que nos han acompañado. También a Héctor, como siempre, que nos acompaña en los controles. Que Dios les bendiga a todos.
Estamos que luchan para que llegue tu Monseñor Leonidas Proaño, 33 años de un legado de amor y libertad.